¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto volver a encontrarme con ustedes como siempre. Aunque ya podría sonar un poquito a cliché, a una etiqueta ya puesta anteriormente, pero de verdad es un gustazo. Justamente ahorita había una coordinación técnica con Sergio, mi facilitador aquí en Camex, unas coordinaciones técnicas previas que había un pequeño inconveniente por ahí. Y fíjense que siempre, de verdad, yo no sé si lo hago como pitonizo que no soy, ni tengo varita mágica ni bolita de cristal, pero este encarrilamiento, y si alguno lo quisiera llamar, y no me parecería mal tampoco, encasillamiento de la orientación que tenemos en nuestros cursos acá, siempre me termina llevando a contrastar con la realidad, a encontrar cosas que tienen que ver que los caminos que uno camina, en la medida que los está caminando, de la forma que los está caminando, nos debe llevar siempre al éxito. Y que el éxito nunca, permítame por favor, el éxito nunca puede llegar basado en situaciones incorrectas, ¿ok? Estamos en una situación ahorita complicada, que todo el mundo requerimos dinero, que todo el mundo requerimos tener una economía lo más saneada posible, no tener mayores sobresaltos en cuanto a economía, comida, a educación de los hijos, y se van presentando situaciones que te pueden procurar obtener ganancias, ¿no? De la manera más transparente, total, concreta, legal posible, porque así me gusta trabajar. Y por otro lado, y se los he dicho, y sobre todo a propósito de este curso, lo que desarrollemos profesionalmente en forma correcta puede hacer que los caminos sean un poquito más largos para conseguir objetivos, premios, bonos, mejores sueldos, mejor estatus. Pero es un camino que debemos recorrer, porque cuando comenzamos a encontrar o posibilitar o buscar o encontrar alguna brecha, algún corte de camino, les aseguro que no necesariamente es el más correcto. Correcto. Y lo correcto es lo que debe guiar tu camino. No aceptar coimas, no salirte de la norma y disfrazarlo como algo que está normado. Y para mí la preferida, de aquel desesperado por ganar algo, o en su caso ocioso, que con una operación quiere ganar lo que podría ganar con 10 operaciones, pero le da flojera hacer las 10 operaciones. Algo muy parecido me acaba de pasar. Me estoy moviendo en un tema que raya con lo informal, pero no ilegal. ¿Ok? Y en la medida de lo informal estoy tratando de cuadrar las cosas de tal forma que se haga lo más normalizado posible y que tienda a una debida formalidad, porque si bien es cierto la operación podría ser informal, pero que todo se bancarice para evitar cualquier tipo de problema, y a un bancarizado que genere temas tributarios buscando los impactos tributarios menores, que no afecten ni a los clientes, ni al que otorga, ni al que recibe, y mucho menos a los que comisionamos por las operaciones, pero dentro de un camino normal. Y si sale una, y pueden salir dos, y pueden salir tres, 15, 10 operaciones en buena hora. Y si en ese camino, porque intervienen más personas, es necesario compartir y resignar alguna ganancia de tu parte, con tal que salga bien la operación, aún a riesgo de que haya más personas y que se tenga que distribuir las comisiones entre más personas, de verdad, no me hago problemas. Siempre es el tema por lo pronto, porque va a llegar el momento que sí tienes que ser radical en algunas cosas, por lo pronto, que aunque no chorree, que gotee. Porque en ese camino lo estoy empezando, pero quiero hacerlo bien. Quiero empezarlo bien porque no soy extremadamente, pero soy algo conocido en el ambiente de trabajo. Me conocen como alguien que soy jorobado, por no decir otra palabra. Estamos en horario de protección al menor, discúlpenme, por hacer las cosas bien. Tenía una operación
por una constatación hoy día, una operación de que necesito dinero, yo tengo el dinero, tengo una propiedad en garantía y tengo los flujos para poderte pagar en caso eventual que me otorgues el dinero, y perfecto, ¿no? Se consiguió una supuesta base, fuente de financiamiento. Y le digo, yo no puedo ir el día de hoy porque estaba corriendo con varias cosas internamente en mi casa y también tengo mi clase a las 12 del día. Ya he tenido 2 semanas que he tenido que mover horarios y genero mayores problemas a más personas que no me gustan. No me gusta ni quedar mal con ustedes, ni quedar mal, por ejemplo, con Sergio, que es mi facilitador acá. Entonces decidí no ir a participar el día de hoy. Por una parte, en buena hora, que no he ido. Por una parte. Por otra parte, si quiero sacarle todo lo positivo, también en buena hora que no fui. Por una parte, no fui en buena hora porque no he sido yo el que ha quedado directamente mal. Primero. Segundo, en mala hora porque el nexo en esta operación es un amigo muy estimado mío que me deriva con alguien de su confianza y o sea, la tribulación es quedar mal entre los tres. Entonces, menos mal que hay la confianza, mi amigo sabe que no entro en cosas que están mal. Y la otra persona que la que conozco por teléfono he tenido que llamar y ofrecer mis disculpas porque me entero de todo el tema y las personas que han ido se han quedado, ha sido, decirles que han quedado mal, de repente lo explico, han hecho una chanchada. Una chanchada. Entonces, eso no está bien. Yo sí los llamo, y en este curso que es de alta responsabilidad para su formación profesional, los llamo siempre a actuar correctamente. No se preocupen, de verdad, y más aún, yo tengo 49 años, ustedes creo que están entre los 20, 30, 35 años la mayoría. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Actúen correctamente siempre. Esta experiencia del día de hoy, que hasta ahorita me tiene bastante tenso, molesto en realidad, me quedo mal con un amigo, mi amigo lo he hecho quedar mal con otro, que menos mal ha tenido el buen tino de parar la situación antes de que se exponga a mayores, y a esa persona he tenido que llamarla, justamente se llama Eric, la persona con la que he tenido que comerme el sapo, como se dice, de tener que pedir disculpas por terceros. No está bien. No pretendan ustedes ganar lo que pudieran ganar en 10 años, ganarlo en una operación de 5 días, de verdad, a veces. No, yo no creo en la suerte, pero podrían tener la suerte que lo hagan haciendo lo correcto. Pero muchas veces no es haciendo lo correcto que puede ganar un montón y pisotear y dejar mal a la gente. Y eso no está bien, no está totalmente bien. Es mi mensaje porque tiene que ver mucho justamente con el perfil que estamos analizando el día de hoy, que es esta es nuestra última sesión de esta etapa del curso de agentes financieros, el perfil del gestor de cobranzas. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía. La especialización que tengo es la orientación financiera, comercial, crediticia y de seguros para todos los clientes que tengan a bien ver nuestros servicios, porque nuestro papel es un papel preponderante y es un nexo importante entre nosotros. Nuestro papel es un nexo importante entre el cliente y las entidades financieras, entre el cliente y el sistema financiero en general, entre el cliente y los órganos reguladores y supervisores, entre el cliente e inclusive entre el cliente y organismos internacionales que velan por la buena salud del sistema financiero. Estamos viendo nuestra conferencia, nuestra presentación del día de hoy, y nos habíamos detenido en algunos temas. Voy a correr un poco. Les agradecería que o a través del chat o a través del Facebook Live, por favor, las dudas, las recomendaciones, los comentarios que tengan, las preguntas que tengan, por favor, me las puedan hacer llegar con toda confianza. ¿Ok? Y hablábamos de esta nueva forma de hacer gestión de cobranzas, donde el cobrador no es más un gestor, sino más bien un asesor, donde puede identificar plenamente la separación entre lo que es el cliente y lo que es la deuda. Y a partir de ello generar situaciones que te conlleven al logro del objetivo, que es finalmente la recuperación de la cuenta en mora. Existen también en esta nueva visión de la cobranza el modelo de la llamada conversación a través del hilo telefónico, donde se deben respetar
ciertos parámetros, ciertos esquemas determinados de una forma natural, porque no es que se diga, en este momento pasamos, señor cliente, a hacer tal cosa. Y después de unos minutos, culminada esta etapa, empezamos, no funciona así, no es tan automatizado ni tan esquematizado en realidad. Esto debe fluir, porque al igual con la toma de información para una evaluación crediticia oportuna, veraz, eficiente y eficaz sobre todo, la confianza que se genere con el cliente permita el logro de los objetivos, en este caso el tema de la recuperación de aquel adeudo que está con días de retraso. Todo proceso de cobranza telefónica o personalizada indica 3 momentos importantes. Y aquí no es solamente el tema de hacer que esto se restrinja a una llamada telefónica. En general, una conversación, una interrelación entre cliente y gestor de cobranza en este caso, debe tener 3 momentos muy importantes: una apertura, una negociación y un cierre. Todas ellas pueden optimizarse usando técnicas, habilidades para mejorar el contacto y comunicación con el cliente. Eso ya depende de las habilidades, de la preparación y el conocimiento del propio gestor de cobranzas. Habilidades como la comunicación, la asertividad, la empatía con el cliente. Conocimientos porque sabe que puede llegar hasta tal o cual parámetro de acuerdo a su política de crédito, de su política interna de la institución a la que representa. Y también lo que él maneje para poder hacer la negociación más efectiva, llegando a una buena conversación, logrando los acuerdos que convengan, porque muchas veces dejamos de lado aquella política del win-to-win, el ganar-ganar. Finalmente, si el cliente entiende que él va a ser beneficiado, al igual que la institución financiera, en buena hora. El problema es cuando no tenemos habilidades comunicativas o comunicacionales eficientes que nos permitan llegar a ese punto con el cliente, porque muchas veces el cliente se queda, y hoy en día, sobre todo a raíz de la pandemia, del estado de ánimo caldeado en el que podemos encontrar a nuestros clientes hoy en día por las pérdidas que han sufrido, por el decrecimiento de sus negocios, es que el cliente va a estar prácticamente siempre a la defensiva, aun cuando esté en error o aun cuando esté, digamos, en falta porque está dejando de pagar una deuda. El cliente se va a encontrar siempre a la defensiva, entonces lo que va a hacer siempre va a ser reactivo hacia cualquier cosa. Entonces las habilidades comunicacionales van a jugar un rol preponderante en llegar a buenos acuerdos. Y estos buenos acuerdos tienen que hacerle sentir al cliente que él también está siendo beneficiado con estos acuerdos. Los protocolos de cobranza. La cobranza moderna está basada en elementos que permitan establecer una mejor comunicación y negociación con el cliente, lo que les vengo diciendo. La verbalización positiva constituye la esencia de este proceso. Y esa verbalización positiva no es solamente el abandonar el no, porque hasta una negación puede ser positiva, aunque suene contraproducente, pero dicha de una forma adecuada, de una forma clara y bien dicha, el cliente va a entender que hasta una negativa puede resultar siendo positivo para él. Es lo que muchas veces les he dicho, inclusive con denegar un crédito. Un cliente puede irse satisfecho aun cuando le deniegues el crédito, si es que esta información acerca de esa denegación está siendo bien sustentada y bien amparada en principios básicos que el cliente los puede entender. Así de sencillo. Y una vez más, todo esto, basados en el tema comunicacional, tienen que ver, rayan, rozan, tocan, chocan, se confrontan con aquella realidad de que por muy poca información que tiene el cliente es que se genera la mala imagen que tienen del sistema financiero. Bancos usureros, bancos abusivos. No es así. Lo cierto es que en la premisa de que siempre va a existir un acuerdo entre dos partes, esos acuerdos firmados se tienen que cumplir por ambas partes. Si el cliente en algún punto de esa relación del acuerdo entre él y la institución financiera se da cuenta o percibe que la entidad financiera no está cumpliendo alguno de esos acuerdos, tiene los derechos suficientes para quejarse y reclamarlos. Pero les aseguro, son muy pocas las veces que ha sucedido eso. No el hecho de que se puedan aclarar, no, sino el hecho de que es el banco el que incumple.
Les aseguro que no. Puede haber un riesgo operativo mal gestionado que lleva al incumplimiento de parte de la entidad financiera, pero no es por falta de normativas, les aseguro, no es por falta de normativas, no es por falta de reglamentos, no es por falta de controles, es por fallas humanas, errores humanos. Siempre va a ir por ese lado. Y lamentablemente las sanciones ante esos errores humanos internamente de la institución, sobre todo si este error los ha llevado a tener que pagar una multa abultada, les aseguro que las sanciones internas son bastante fuertes. La cobranza significa mucho más que hacer llamadas telefónicas y pedir dinero. Oye, págame. Los cobradores exitosos, ojo con el examen, ¿eh? Los cobradores exitosos son aquellos quienes han sido capacitados y han logrado convertirse en comunicadores, en negociadores y en vendedores. Le terminas vendiendo la idea del cliente de que tiene que pagar puntualmente. Si sus cobradores actúan, hablan y tratan a sus clientes como lo hace cualquier otro cobrador, entonces no se diferenciarán de la competencia. Ustedes no tienen un buen equipo entonces. Solo cuando sus colaboradores brillen por su profesionalismo, tal como lo hacen los grandes triunfadores, serán cuando logren implementar en grandes sus números. Y es a partir de esto, de esta nueva tendencia, de nueva visión de la cobranza, que surgen en este devenir de mejorar procesos, de mejorar procedimientos, es que también surge la forma de que para una mejor administración de estos procesos necesariamente tiene que pasar por un proceso de medición, y esta medición se hace a través de los indicadores, los KPIs, los indicadores de gestión. ¿Qué son los KPIs? No son KFC, son los KPIs, que son los medidores de gestión, en general para cualquier tipo de las gestiones dentro del sistema financiero, dentro de las funcionalidades y los funcionarios del sistema financiero, los indicadores de gestión KPI de cobranza necesarios. Los indicadores de desempeño, también conocidos como KPI por sus siglas en inglés, son instrumentos de medición para evaluar el rendimiento de determinadas áreas o procesos. Su análisis ofrece información de valor para la toma de decisiones estratégicas, porque es a partir de estas mediciones que vas a obtener medias, vas a obtener tendencias, vas a obtener frecuencias, vas a obtener resultados numéricos que tienen que ser evaluados como todos los indicadores. Igual que los indicadores financieros que utilizas para determinar la capacidad de pago, por ejemplo, de un cliente, la capacidad de gestión, la solvencia, la rentabilidad de un negocio. Igualmente, los KPIs de cobranza sirven para medir la eficacia de la gestión. Su análisis ofrece información de valor para la toma de decisiones estratégicas, siendo indispensable para que los gerentes y directivos sepan orientar el destino de la empresa. Es a partir de estos KPIs que se deben tomar medidas, se deben tomar correctivos, se deben reevaluar procedimientos y procesos. Más allá de saber qué son los KPI, directivos y altos cargos deben valerse de que los indicadores de gestión adecuados para, por ejemplo, conocer el desempeño del área de finanzas y tomar medidas para mejorar el cobro de facturas o adeudos que se encuentran en morosidad. En ese sentido, los siguientes indicadores de desempeño son algunos de los más relevantes en materia de la gestión de cobranza específicamente. Por ejemplo, los días de cobranza, el DSO. Este indicador se refiere al tiempo que tarda en hacerse efectiva una cuenta por cobrar. Tengo un detalle un poquito más amplio sobre el DSO casi al final de la conferencia, que lo vamos a chequear. El DSO es el indicador que se refiere al tiempo que tarda en hacerse efectiva una cuenta por cobrar, es decir, el tiempo que transcurre entre la venta y su materialización en la caja de la empresa. ¿Ok? Donde se da por terminado. Tenía que pagar tal fecha, hasta ese día está totalmente. Días de cobranza. Con el estudio de los días de cobranza, el DSO, podrás tener precisión sobre el comportamiento de tu cartera y la eficiencia de tu sistema de cobranzas. Además, te permitirá rastrear los cobros del mes y realizar estrategias pensadas para ofrecer planes de pago más adecuados a tus clientes. Porque las normas crediticias, los reglamentos de crédito, los reglamentos de riesgos que existen, las políticas de créditos y cobranzas que existen en las instituciones financieras, no responden solamente a la inquietud, al buen gusto, al conocimiento de la gerencia general, de la alta dirección o de las unidades de negocio. Responden precisamente a la toma de datos de lo que está pasando. Y eso permite establecer, vuelvo a decirles, tendencias, patrones de conducta, de comportamiento y patrones de política que te lleven a hacer las cosas eficientemente bien.
Es decir, cuando tú hablas de eficiencia es que lo que vas a realizar te va a llevar a obtener una ganancia, una rentabilidad, una utilidad. ¿Okay? El cumplimiento de pago es uno de los indicadores KPI más importantes en materia de cobranza. Se refiere a la probabilidad de pago antes del vencimiento de la cuenta. Cuando hablábamos siempre del tema de la cobranza preventiva, donde yo les he dado algunos tips que me parecen importantes y más allá de que me parezcan o no, me han resultado totalmente efectivos, se refiere a uno de estos, por ejemplo, el cumplimiento de pago y que puedan realizarse hasta antes, inclusive antes de la fecha de pago establecida. Y por eso es importante que este cumplimiento de pago venga acompañado de una situación de asesoría de parte del asesor de crédito, sobre todo, ¿ok? Donde se establezcan parámetros, por ejemplo, mis ejemplos preferidos respecto a esto, a ver, en la cobranza preventiva, desde la promoción está diciendo al cliente que tu institución financiera se preocupa de que el cliente tenga una buena cultura de pago. No como algo estrictamente vertical, pero sí como algo que en tu función de agente financiero, cajero, plataforma, jefe de operaciones, analista de crédito, gestor de cobranza, forma parte del trabajo que debe realizar para con los clientes. La cultura de pago, primero. Segundo, teniendo ya tu cultura de pago y comienzas a desarrollar la evaluación y otorgamiento de créditos, determinas que en lo que va de tu cartera, tú quieres, por una salud de tu cartera, por una mejora en la gestión de tu cartera, determinas que todos los vencimientos de tus créditos sean ubicados entre el 1 y el 5 de cada mes. Cobranza preventiva. Lo cual permitirá que si alguien por obvios motivos no cumple con esas fechas o dentro de la fecha que le toca pagar de acuerdo con el cronograma en ese rango establecido, tienes buena cantidad de días para gestionar ese pago. Es una cobranza preventiva que a mí me ha dado muchísimos buenos resultados. De verdad, es bastante efectiva. Otra forma de cobranza preventiva. Señor, su cuota mensual es de tanto. Perfecto, lo divido entre 4 semanas y lo divido entre 5 días, 6 días, de acuerdo a los días de trabajo del cliente. Siempre sin tomar, por ejemplo, el número de días completo. Si el señor te dice, no, yo trabajo de lunes a domingo, dale el derecho a la duda y considera que trabaja hasta el sábado o hasta el viernes, sé un poquito más prudente, lo cual te lleva a determinar que si tiene una cuota de 200 soles, el señor tiene que pagar, ¿qué? Digamos 5 días de la semana, son 5 días por 4, son 200 soles, entonces 10 soles diarios debe separar de su caja inmediatamente que usted cierra su negocio en la noche. El viernes tiene ya 50 soles, ya tiene la cuarta parte de su cuota en la primera semana. Cobranza preventiva, señor, lleve para pagar. No, que la señorita no quiere pago, dígale que va de mi parte. O cuando llegue ya me busca y yo le ayudo a hacer su pago parcial. El cliente se va a acostumbrar, primero a tener una asiduidad en el pago, que aun cuando no venza su fecha, que está cumpliendo. De repente el día de la cuota se le juntaron un montón de problemas y ya no tiene que reunir los 200, de repente tiene que reunir 20, 30 soles más. Menos, perdón. O solamente le faltan 20, 30 soles. El cliente se va a dar cuenta que es beneficioso lo que le has propuesto, pero es tu trabajo. Y me estoy saliendo un poco del perfil de cobranzas, pero estoy hablando de una cobranza preventiva, para evitar inclusive que llegue a un área de cobranzas donde el gestor es el que tenga que actuar. Los estados de cobranza, otro KPI. De igual manera, el análisis del estado de cobranza permite obtener información útil sobre cómo se distribuye el cobro de facturas con base en la fecha de vencimiento. Ese es un tema de segmentación. Es decir, yo tengo el 1 del mes se me vencen tanto, el 2, y determinas tus vencimientos durante el mes para un mejor control. Tú sabes que el 2 está revisando lo que se venció el 1 y no pagó. El 3, lo que se venció el segundo, el 2 y no pagó. Y así sucesivamente. Con lo cual mejoras tu gestión, la haces mucho más estricta y comienzas a trabajar armando patrones. Precisamente porque sabes que el primer mes el señor García, que te diría, pagó con 2 días. El siguiente mes, otros 2 días. Entonces vas a visitar al señor y le dices qué es lo que está pasando por todos los meses. No, es que realmente el asesor de crédito me colocó una fecha que no era la correspondiente. Y puedes hacer una reprogramación. Y puedes reestructurar el crédito sin malograr calificación del cliente.
Más bien, ese permanente retraso de 1 o 2 días, que ya le resultó atractivo al cliente y que nadie le dice ningún problema, de repente se comienza a aumentar a 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Y va deteriorando la posibilidad de que el cliente se mantenga con la institución. Entonces actúa preventivamente siempre. La gestión de avisos manuales y automáticos. La comunicación con los deudores es un factor clave para la recuperación de una cuenta. Se recomienda llevar un registro de porcentaje de la contactabilidad con el cliente, el seguimiento de los mensajes y detectar si un aviso fue leído o no. Es decir, si el cliente sabe que lo recibió, porque hay muchos clientes que a veces llevas un documento y no te lo quieren recibir. Lo tienes que dejar de bajo puerta y viene el papelito en el cargo que dice bajo puerta, que no son muchas veces. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y si se agregó Pati Pérez, igualmente muy buenas tardes, bienvenidas. En esta labor, un software especializado, Jonaida, muy buenas tardes, bienvenida. En esta labor, un software especializado puede convertirse en un verdadero aliado estratégico para la compañía al optimizar la gestión de cobranzas y automatizar diversos procesos asociados a esta tarea. El comportamiento en el tiempo. Permítame un segundito, por favor. Hay un tema aquí técnico, debo resolver, permítame, a ver. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Y les decía, con estos, no sé por qué se pone así. Vamos a salir y volver a entrar. Mis disculpas. El comportamiento en el tiempo de las cobranzas agregadas y recaudaciones. Por ejemplo, los indicadores de gestión de cobranzas que se van actualizando deben ser evaluados para identificar el promedio de tiempo en que se van sumando nuevas cuentas y el estado real de la recaudación, con el fin de lograr un balance financiero. Pero más allá del balance, porque finalmente el balance financiero no va a ser gestión tuya. El balance financiero que le corresponde al área correspondiente. ¿Ok? Valga la redundancia. Sin embargo, a ti te va a interesar establecer la forma como se está llevando la cobranza. ¿Que te va a interesar el tema del balance financiero? Sí, porque puedes identificar rentabilidades o pérdidas ante una gestión eficiente o poco eficiente de la cobranza. Pero lo que te interesa es establecer si lo que estás realizando como gestión de cobranza está siendo oportuno, eficiente y eficaz. El comportamiento de pago de los clientes. También es importante identificar las tendencias de la cartera respecto a su historial y formas de pago, pudiendo calcular cuánto tiempo tardará en pagar una cuenta a un cliente y llevar un registro de su comportamiento y gestionar acciones para buscar la liquidación de las deudas. ¿Okay? ¿Qué problemas y soluciones podemos encontrar en la gestión de riesgos de cobros de cliente, de la cobranza? Una empresa, en general, cuenta básicamente con una serie de elementos internos y externos para llevar a cabo la tarea de gestionar el riesgo de crédito y el cobro de la deuda de clientes. La cobranza necesariamente está totalmente asociada a la gestión de riesgo crediticio. ¿Por qué? El riesgo crediticio, ¿qué me dice? Es la probabilidad de que un cliente con una deuda pendiente contigo te deje de pagar, que incurra en impagos de la deuda que tiene pendiente con tu organización. Para tal fin, se cuenta con, primero, una organización compuesta por personas, tareas, normas y políticas, capaces de coordinarse y comunicarse para conseguir un objetivo común. Es decir, en una institución financiera, la gestión de riesgos es una gestión integral. No es una gestión aislada a fulano, a sutano. La gestión de riesgos deben cumplirla todos. Y si dentro de esa gestión de riesgos, en el tema del riesgo crediticio, está aquello que debe llevarnos a que todos los funcionarios estamos abocados a que la cartera no pierda clientes o entre en condición de morosidad la mayor parte de la cartera, pues todos debemos ser conscientes que somos cobradores en potencia. Pero una cobranza que no es aquella que vas a apretarle el cuello al cliente, sino aquella en que generas la posibilidad de cultura de pago. Y esa generación de cultura de pago involucra muchísimos factores.
Entre ellos, precisamente, el cumplimiento de lo que le ofreces al cliente. ¿Cómo le puedes decir, a ver, en mi caso, cómo le puedo llamar a alguien gordo si yo soy obeso? ¿Me entienden? En esa medida, por ejemplo, oye, mira, necesito trabajo y nadie me contrata en el sistema financiero porque estoy mal en Infocor, o estoy mal en la central de riesgo, no pagué una deuda, no tuve para pagar y ahorita estoy mal reportado, pero necesito trabajar. Es que, vamos, si estás mal en el sistema porque no pagas una deuda, ¿cómo vas a cumplir el perfil de gestor de cobranzas? Hay una contraposición, una contradicción en eso. Lo mismo ocurre acá. Entonces, para ello es que elemento importante en nuestra gestión como agente del sistema financiero, más allá de una labor específica como gestor de cobranza, es que todos debemos estar abocados a esa orientación al cliente de formar una cultura de pagos. Los procesos y procedimientos que determinan las actividades, las responsabilidades, herramientas que dan soporte, agentes externos, entidades que interactúan con distintas áreas de la organización para dar soporte a algunas de las tareas de actividades. Importantísimo, porque a veces la entidad dice, ¿sabes qué? Me quiero desprender del área de la gestión de la cobranza, me resulta, no sé, no me quiero especializar en eso. Sin embargo, dice, contrato a un tercero, un outsourcing o outsourcing, como quieran llamarlo en inglés, y contratan los servicios de este tercero, se terceriza la cobranza, lo cual puede generar mayores costos, pero muchas veces por temas estrictamente operativos se contratan estos servicios. Lo normal es que se contraten cuando hay un castigo de cartera, y no es que contrata la gestión de la cobranza, pero le vende la cartera de cobranza porque te está resultando onerosa en términos contables para la institución financiera. Le genera mayores gastos por el tema de la prohibición de, permítame, de provisiones más adelante. ¿Ok? A ver, permítame. ¿Ok? Sistemas y herramientas que dan cobertura a los procesos y procedimientos contemplando la estructura organizativa de la empresa y conectando con los agentes externos. Es más o menos lo mismo, porque veíamos, por ejemplo, aquí me trae a colación algo muy importante que de verdad no le estoy perdiendo la marca, y en realidad le estoy haciendo un seguimiento permanente a este sistema, al sistema de control interno basado en las 3 líneas de defensa, que es propiedad de manejo del control interno del grupo BBVA. Por ejemplo, ellos en el grupo como tal tercerizan muchos servicios, pero esa tercerización para nada excluye a la misma organización en el manejo de esos servicios. Es decir, hay un monitoreo permanente de que si tú estás manejando cualquier tipo, si esta empresa, outsourcing, tercera, está manejando cualquier tipo de los productos que tenemos en el banco, yo te estoy chequeando porque también la evaluación de tu gestión es importante para mí. Porque yo no quiero tener una empresa de cobranzas, por ejemplo, que tiene gestores que son unos bulldog o unos rottweiler y van a morder al cliente. Porque ellos van a ir no como la empresa XYZ, Sociedad de Responsabilidad Limitada o SA, gestora de cobranzas. Ellos van, empresa encargada de la gestión de cobranza del banco tal. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que esa tercerización sea permanentemente monitoreada. Centrándonos en los problemas relativos a los procesos, procedimientos y sistemas, cabe mencionar que un elevado porcentaje de empresas españolas, por ejemplo, se encuentran ante los inconvenientes que se mencionan a continuación. Y estos son experiencias externas que finalmente terminan afectándonos también a nosotros como tal, con las diferencias culturales, económicas, financieras, de idiosincrasia que puedan haber, sí, pero que son problemas comunes por el desenvolvimiento comercial y financiero. Inexistencia de procesos y procedimientos formalizados. Eso sería un grave error. En la actualidad, con la fortaleza que tiene el sistema financiero peruano, no me imagino una entidad financiera con procesos inexistentes o procesos poco formalizados. Que pueden haber ineficiencias en el desarrollo de estos procesos y procedimientos, sí, pero que no estén totalmente automatizados es muy difícil, porque la superintendencia de Banca y Seguros requiere de una información prácticamente en línea de lo que está sucediendo. Cada miembro de la empresa ejecuta los procesos según se haya capacitado en experiencias anteriores, se les haya realizado un trasvase de conocimiento. O sea,
se genera la política, se genera el procedimiento determinado y ese trasvase es traerlo a la internalización de cada uno de los funcionarios. Es decir, que los procesos claves del área en cuestión, gestión de riesgo de crédito, por ejemplo, gestión de cobranza y gestión de incidencias en las facturas o en la facturación, no sean formalmente escritos o disponibles. Esto posiblemente caiga en una prueba y error en el sistema financiero peruano, no por la no existencia, sino más bien por un mal manejo, por una mala gestión. Hola, Yonaira, ¿cómo estás? Estoy viendo tu cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Yonaira. Ojalá me estés escuchando. ¿Cómo estás? ¿Ok? Procesos no estandarizados y heterogéneos, es decir, que no se hagan en común para todos los procedimientos. Es sabido que el cliente puede llegar a decir, ya sabemos cómo trabaja este banco. Sí, pues, porque saben que el comportamiento de sus funcionarios, que el desarrollo de los procesos y procedimientos son un estándar, son homogéneos en una entidad financiera. Ya sabemos, esto es, sí, esto así lo maneja el Banco Continental, así lo maneja el Banco de Crédito, así lo maneja Interbank, y así sucesivamente. En grupos de empresas o empresas grandes con distintas líneas de negocio y con dispersión geográfica, no existe un criterio unívoco para la gestión del riesgo. Lo que sí sucede en el sistema financiero peruano es que muchas veces, aún con políticas que son determinadas en cascadas, y que son determinadas verticalmente, es decir, que vienen de la alta dirección, desde arriba en cascada, y verticalmente, es decir, que se tienen que cumplir. Sin embargo, al tener una cobertura geográfica muy amplia, muchas entidades financieras optan porque algunos procesos y procedimientos tengan parámetros más amplios de desarrollo en determinadas situaciones geográficas o determinados mercados hacia donde se dirigen. Porque los niveles de riesgo no son iguales para alguien que está desarrollando un crédito en el centro de Lima que alguien que lo está desarrollando, por ejemplo, en Oasis o en el barrio de los cubanos en Villa El Salvador, por ejemplo. ¿Me entienden? Es decir, hay homogeneidad en general, pero sí hay una particularidad para cada tipo de situación geográfica específicamente. La no automatización de tareas rutinarias. No se dispone de herramientas capaces de automatizar tareas rutinarias. Muchas veces se deja al azar, por ejemplo, el control de una hoja de ruta, el control de un monitoreo de la gestión en campo. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los smartphones, con los GPS, es posible saber, y bueno, en realidad ha sido posible saber desde hace mucho tiempo, la ubicación del gestor, saber dónde está, si está cumpliendo su hoja de ruta realmente. Porque es muy fácil salir, mandar a alguien a que haga una gestión de cobranza a campo y que no se reporte hasta las 6 de la tarde, hasta las 5 de la tarde y venga con un montón de notificaciones que debía haber entregado en puerta o en la mano al cliente y venga bajo puerta, no se encontró bajo puerta, no estuvo bajo puerta, menor de edad no quiso recibir bajo puerta. El papá, la mamá, mayores de edad, muy ancianos, no quisieron recibir bajo puerta, se entregó, no quiso firmar. ¿Y cuál es el monitoreo en sí de esa gestión? Al final de mes se acumulan y dicen, bueno, no han querido pagar, la cartera está mal. Eso no hace eficiente la gestión de cobranza, ¿ok? La alta dedicación en la elaboración de informes e indicadores financieros. Sí, pues, o sea, nos pasamos el tiempo recolectando información para procesarla e informar, procesarla e informar. Y esto no hace eficiente tu gestión de cobranza. Lo que hace es llenarte, convertirte en el reunionitis, porque todos los días te reúnes para evaluar los indicadores. ¿Y dónde está la gestión en sí? ¿Qué gestión vas a evaluar si te la pasas llenando formatos de información? A que los datos origen se hallan en distintas herramientas, lo que conlleva un tiempo elevado de dedicación para recopilación de datos y a la homogenización. Sí, pues, lo mismo sucede cuando dices, voy a evaluar un crédito y necesito 30 indicadores financieros. Son ineficientes, son muchas veces ineficientes. Sistemas no integrados, cuando existen diferentes herramientas en el proceso de gestión de riesgo y cobranza de clientes que no están integradas y por tanto requieren un mayor esfuerzo. Sí, o sea, el señor que tiene un crédito que normalmente paga en la agencia Los Olivos, viene a la agencia de Villa El Salvador y le genera un proceso de problemas
porque no hay una integración del sistema. Por ejemplo, uno de los pioneros en la integración de ese sistema, y que lo habían hecho poquito a poquito, hoy en día ya todo está totalmente automatizado e integrado, era por ejemplo las cajas municipales. O sea, alguien que tenía una cuenta en la caja municipal de Piura y en la caja de Piura no había agencia en Tarapoto, pero sí había una agencia en la caja de Paita, iba y hacía y no tenía un costo adicional y todo. Y era integración del sistema, no necesariamente tecnológicamente integrado, era inclusive vía telefónica, y se hacían las verificaciones correspondientes. En mi caso, por ejemplo, me tocó hacer una integración, cuando fui jefe de operaciones de la Caja Rural San Martín, una integración al sistema con las 10 agencias que había en la zona, que inicialmente era telefónicamente, y se comenzó a hacer una integración de datos con claves pertinentes. Tuve el éxito de diseñar ese programita con la gente de sistemas, que eran unos capazotes, con Quique Burgos, por ejemplo, en esa época, que era el jefe de sistema de la Caja Rural San Martín, y elaboramos un proceso para el tema de las transferencias interagencias. O sea, alguien que quería depositar plata de Tocache a la agencia de Nueva Cajamarca. Como había una central en Tarapoto, tenía que triangularse esa operación vía Tarapoto y que los fondos se trasladen, aun cuando en esa época, estamos hablando del año 2004, no había la automatización que hoy en día hay, pero logramos hacer algo simpático. Logramos hacer que el tema de los procedimientos se puedan cumplir. Tan es así que eso se fue ampliando inclusive para el tema de las cobranzas, porque logramos integrar que alguien que tenía un problema de pagos y que lo habíamos ubicado en un sitio donde había una agencia, se le puede hacer la cobranza y que se pagan los pagos a través de transferencias integradas finalmente. ¿Okay? Cuentas por cobrar donde se mantienen los maestros de clientes y se dan altas las facturas de compensaciones, contabilidad para la obtención de datos para calcular los indicadores como el DSO y el iAging. Ya vamos a ver en detalle tanto DSO como el aging, el upload Lotus Notes para enviar en mails a los clientes e interlocutores internos, Excel para reclamación de la deuda vencida a los clientes priorizándola en función de distintos criterios, Word y Acrobat para la generación de las cartas de reclamación, los avisos, las gestiones de cobranza, páginas web para la obtención de información. Otro de los problemas y soluciones es la no disponibilidad de información histórica del cliente. El cliente llega, el cliente que no paga, les aseguro, es el cliente más exigente con respecto a la información. Porque quiere encontrar por ahí el camino de que, no, el banco se está haciendo algo malo. ¿Eh? Entonces, a mí, por favor, necesito y llega a una plataforma donde la plataforma que no se especializó en buscar o no se preocupó en buscar información de todo, tener la posibilidad. Un día entero, una mañana tiene el cliente sentado y el cliente muy posible que tiene la plata para pagar, pero antes de pagar quiere asegurarse de que le están cobrando bien, que le están cobrando lo justo. Por eso les va a pedir cualquier dato que se le ocurra. A ver, quiero ver mi cronograma de pagos actualizado en el sistema. Y la señorita que no se preocupó más que por verse bien en la plataforma, posiblemente no lo hace. Y está generándote tú mismo, personalmente, tú mismo como institución, un problema serio con un cliente que tiene problemas de pago. Estos problemas tienen una solución que es contar con herramientas especializadas que los solvente, que los haga efectivos. Algunas empresas todavía se atreven a hacer un desarrollo de medida o implantar pequeños desarrollos dentro de la ERP, pero eso a la larga termina siendo costoso y difícil de mantener y lo hace ineficiente finalmente. Además, no suelen adaptarse ni estar al tanto de las nuevas necesidades del mercado. Es necesario que tengan siempre un tema de estudio del mercado, porque los riesgos de mercado se van a incrementar si tú no conoces precisamente el mercado. Los riesgos tienen tres situaciones muy importantes: la administración, la gestión y la medición. ¿Cómo puedes medir? Permítame por favor un segundito. ¿Cómo puedes medir los resultados que tienes que obtener si no tienes un control de lo, por ejemplo, en este caso, los mercados? Te puedes quedar en la época de la carreta y todas las instituciones avanzan y tu institución se queda porque no averiguan cómo está el mercado, cómo se está desarrollando. Estandarización y homogenización de procesos, la automatización, ya lo hemos estado viendo, de tareas rutinarias. La configuración, por ejemplo, de reclamación masiva se configura en ese tipo de herramientas a partir de una segmentación de clientes. No es que vas a sacar 10 cartas y a todos les vas a decir lo mismo, no.
tiene que estar segmentado y dices, en este rango la carta tiene que decir esto, en este rango se tiene que decir lo de acá. Las mismas ordenan y priorizan las tareas diarias del gestor. Hace mucho más efectiva la gestión del gestor. Porque llega en la mañana y genera las cartas de cobranza de acuerdo a los niveles de cobranza que tiene que hacer por segmento, por tiempo de retraso, inclusive por situación geográfica del cliente para hacer eficiente su ruteo. ¿Ok? Y desencadena emails o faxes de reclamación de deuda, de gestión de cobranza, pendientes de forma masiva para aquellos clientes de pequeños importes o aquellos que no quieren un trato totalmente personalizado. Los informes e indicadores, hacerlo más rápido, más eficiente, con un solo clic. Los distintos informes e indicadores financieros se dejan preconfigurados con distintos niveles de agregación y subtotales para que el responsable de créditos, el credit manager, el director financiero, el de cobranzas, los edite en formatos Excel, PDF, etcétera, que puedan ser objeto de estudio, de presentación ante información ante la alta dirección, ante el directorio. También se suelen generar informes y enviar por email de forma automática a distintos interlocutores internos y externos y cuentan con herramientas de procesamiento de datos BI para poder navegar por distintas dimensiones del dato. Los sistemas integrados, que ya está yendo un poco más al detalle de los temas que hemos estado viendo, suelen contar con herramientas muy potentes de integración capaces de importar y extraer datos de distintos formatos, no importa si es XD, JE, JPG, texto, etcétera, o a través de web service. Por tanto, toda información necesaria para la gestión del día del gestor de cobros, del gerente de créditos, de la gestión del día del director financiero, comercial, de despacho de abogados, etcétera, se puede integrar en una única herramienta. Y estas únicas herramientas te permiten que tengas los parámetros determinados para que llegue a quien tiene que llegar. Es decir, si lo que tiene que ver, permítame un segundo, lo que tiene que ver el director financiero no lo tenga que ver el gestor de cobranzas. Y lo que ve el gestor de cobranzas lo podría ver uno de mayor nivel. Es decir, determinar esta integración de sistemas de acuerdo a los niveles y prerrogativas de la funcionalidad del funcionario que los está llevando a cabo. ¿Okay? Toda acción que sea con el cliente, tanto personalizada como automatizada, queda registrada en la herramienta y es muy fácil de obtener y explotar. La implantación de este tipo de herramientas no suele requerir de una inversión elevada para la empresa y sus reglamentos. No necesita un gran esfuerzo de dedicación de personal interno, ya que cuenta con consultores de mucha experiencia que suelen ser bastante autosuficientes y aportan soluciones muy valiosas. Pero aquí siempre, para mí, ella tiene la situación de tercerizar algunos servicios que se requieren en la gestión en general, pero que sea totalmente puntual y que te permitan tener lo que estás pidiendo con un soporte determinado, pero que no te dejen lo que yo normalmente llamo los diablos amarrados. Aquellos en que en algunas consultorías te dejan situaciones que necesariamente los tienes que llamar por todo. Y esa necesidad de soporte, de apoyo permanente, significa un costo. Obviamente para ti y un ingreso para ellos. Entonces, en ese sentido, las altas direcciones deben determinar contratos específicos de lo que se quiere, con penalidades y responsabilidades que se tengan que cumplir en caso de incumplimiento por alguna de las partes. ¿Ok? El análisis que se debe hacer en una empresa antes de tomar una decisión de abordar una inversión y de estas características es desarrollar un business case, donde se debe hablar de impacto operativo financiero de la inversión, analizando conceptos tan importantes como la automatización de tareas, disminución del DSO, los días de retraso, de impagos y fallidos. Existen casos contrastados de reducción del DSO en 10 días con recuperación de la inversión en meses y una TIR superior al 300%, que es muy, muy, muy importante. Bienvenido, John. ¿Cómo estás? ¿Ok? ¿Qué conclusiones podemos abordar respecto al tema de la cobranza? Permítame porque esto no me deja leer oportunamente. ¿Ok? La implantación de una herramienta especializada para gestionar el riesgo de cobranza de créditos y el cobro de clientes es rentable, ya que disminuye el periodo medio de cobro. O sea, las variables a utilizar, los KPIs a obtener, tienen que determinar en un cortísimo plazo
que las herramientas que se están utilizando son efectivas y eficientes para la gestión de la cobranza. Porque de nada te sirve tener algo que no te sirve para medir los resultados. Puede ser muy eficiente a nivel operativo y la operatividad normalmente va a estar a cargo del gestor de cobranzas. Pero ¿cómo mides que el gestor de cobranzas está haciendo la gestión eficiente? ¿Cómo genera la posibilidad de que él haga una gestión eficiente? Es a través de contratar sistemas y herramientas totalmente oportunas, totalmente enfocadas en lo que se quiere, que tú puedas cargarle las variables sobre las cuales debes trabajar, quieres trabajar y debes medir. La implantación de una herramienta especializada para gestionar los riesgos y cobros de clientes es rentable, ya que disminuye el periodo medio de cobro y alivia la gestión del día a día automatizando tareas rutinarias. Esto permite dedicar más tiempo a las tareas de mayor valor añadido como el análisis de la información, la optimización de procesos y procedimientos, negociación con aseguradoras de crédito, etc. Asimismo, libera tiempo para focalizar la atención en clientes o segmentos de clientes que pueden llegar a convertirse en incobrables debido a periodos medios de cobro o agings elevados, alto ratio de demora en incidencias, promesas de pago incumplidas, contactos continuos para reclamar facturas vencidas, aumento de impagados, etcétera, etcétera, y una larga lista de etcéteras. ¿Ok? Una de las claves para mantener la salud financiera en toda una organización es tener claridad respecto a las deudas que la empresa tiene por cobrar. En ese sentido, y en lo que a cobranza respecta, el término DSO tiene especial importancia para las compañías y a continuación te contamos todo lo que debe saber al respecto. Uno de los aspectos que más preocupan a las empresas es lo relativo a las deudas y muchas de esas también mantienen compromisos de pago. Con terceros. De hecho, según el informe Deuda Morosa en Empresa, el 40% de las entidades con deuda morosa son pequeñas empresas y el 46% corresponde a medianas empresas. Datos importantes. Si bien lo anterior alude a deudas morosas, es decir, que ya han sobrepasado su fecha de vencimiento, las cuentas por cobrar son un tema de importancia permanente en las empresas debido a la injerencia que tienen en el flujo de caja y en la determinación del capital de trabajo. En ese sentido, el término DSO tiene un rol protagónico en lo que a salud financiera respecta. ¿Pero qué es el DSO? Es un acrónimo del Day Sales Outstanding, en español, días de venta pendientes. En términos de cobranza se refiere a los días que demora un cliente en pagar sus facturas, que se han emitido por la venta de un producto o la prestación de un servicio y suele determinarse en forma trimestral, mensual o anual. En el caso del sistema financiero tiene que ver con ese cronograma de pagos con fechas totalmente establecidas, determinadas, aceptadas por el cliente, determinadas por la institución y aceptadas por el cliente. Se trata de un indicador de suma importancia para la salud financiera de las empresas, ya que permite conocer el tiempo en que una venta se traducirá en dinero, es decir, tiene directa relación con el flujo de caja, porque la entidad financiera dice, proyecta, yo voy a tener estos ingresos en el tiempo, porque está proyectando precisamente aquellas fechas de cobro y el cumplimiento de las mismas que van a tener de la cartera de créditos que tiene pendiente de pago. Saber qué es el DSO es determinante para mantener una buena salud financiera y establecer políticas de cobranza adecuadas, entendiendo que cada una de estas es distinta y varía dependiendo del nivel de retraso, comportamiento histórico del deudor, entre otras cosas. ¿Cómo se hace el cálculo? Para realizar el cálculo del DSO es necesario dividir la cantidad de cuentas por cobrar de un determinado periodo por el valor total de las ventas, de la colocación de créditos, y el resultado se debe multiplicar por la cantidad de días que comprenden el periodo en cuestión. Normalmente, para el tema de los créditos, debería ser un periodo de días de 30 días. Como ves, se trata de una operación bastante sencilla, aunque puede complicarse si no se tienen claros los datos de importancia como la cantidad de ingresos de determinado periodo, el monto total de los créditos colocados que se han realizado a través de crédito. Por eso es fundamental que los profesionales a cargo del área de cobranza cuenten con soluciones de vanguardia que puedan determinar, que permitan recuperar las cuentas por cobrar de una manera efectiva y sin complicaciones. Totalmente claro que la gestión de cobranza siempre va a depender de automatizaciones, de herramientas que permitan hacer la gestión mucho más efectiva y eficiente. Cuando es efectiva, es porque estás cobrando realmente. Y es eficiente porque lo que cobras te hace generar o cumplir los objetivos financieros de rentabilidad y utilidad
que te has propuesto. Es decir, que no estás dando disparos al aire. No estás dando disparos al aire. ¿Ok? ¿Qué es el aging o aging y qué cuentas por cobrar y qué es de cuentas por cobrar y por qué es importante medirlo? ¿Ok? El aging de cuentas por cobrar es el proceso de cobranza que recae gran parte de la salud financiera de una empresa debido a que influye en la rentabilidad que le permite crecer como organización, así como cumplir con los compromisos de pago contraídos. La gestión de las cuentas por cobrar debe ser un proceso altamente organizado y efectivo, debido a que si no se lleva un control riguroso, se estaría favoreciendo indirectamente su crecimiento y las consecuencias indeseables de las deudas no cobradas. Las políticas de crédito de las empresas entonces deben ir a la par con su capacidad productiva, lo que le obliga a delimitar el tiempo promedio de demora en los pagos de los clientes y hacer el debido análisis de las facturas o de los créditos vencidos en procura de una cobranza tardía. ¿Ok? Este análisis de aging, de cuentas por cobrar y por qué es importante medirlo, se denomina aging de cuentas por cobrar y consiste básicamente en la agrupación de las cuentas por cobrar organizándolas de acuerdo a su antigüedad, desde la fecha de emisión o bien desde la fecha de vencimiento. Mantener controlada la antigüedad de la cartera es un factor clave para la liquidez de la compañía, porque a partir de eso determinas, por ejemplo, lo que hablábamos en el DSO de una proyección, un flujo de caja. Al mismo flujo de caja que le puedes determinar inclusive un análisis de sensibilidad basado en estos trazos, en esas tendencias que puedes encontrar en los pagos de parte de los clientes. ¿Ok? Mantener controlada la antigüedad de la cartera es un factor clave para la liquidez de la compañía, porque, por ejemplo, y algo que vamos a ver en el nuevo curso de gestión integral de riesgos es el análisis de las cosechas, por ejemplo. Y es así como una deuda entre 90 y 120 días de vencida podría tener altas posibilidades de convertirse en incobrable si no tomamos acciones específicas y efectivas para su recuperación. Por ejemplo, el análisis de las cosechas te permite generar tendencias, patrones, que te puedan ayudar a mejorar tu gestión de créditos y también tu gestión de cobranzas. El aging nos permite visualizar esto claramente y podemos generar reporte de valor por montos o bien por porcentaje calculando sobre las cuentas por cobrar. Siempre es un gusto estar con ustedes. Se nos acabó esta primera etapa de este curso de agente financiero. El objetivo de este curso es que sea de incremento de valor para ustedes, que les pueda generar la posibilidad de certificarse como cajero, como plataforma, como jefe de operaciones, como analista de crédito, como gestor de cobranza. Prontamente, en la nueva etapa de este curso que va a tener entre febrero y marzo, vamos a incrementar algunos perfiles como, por ejemplo, el tasador, por ejemplo, el tasador tanto de joyas como de bienes muebles o inmuebles. Vamos a ver ese tema ciertamente. Muchas gracias por este curso, tanto a Carmen como a ustedes, por estar siempre acá conmigo. Nos reencontramos en este curso el día martes de la próxima semana, en el horario de 7 a 8 de la noche y de 9 a 10 de la noche. Es un gusto estar con ustedes, pero mayor gusto va a saber siempre que se encuentran bien. Por favor, lávense las manos, mantengan la distancia, cuídense ustedes, cuiden a su familia, salgan lo menos posible. No le hagan mucho caso a lo que dice la gente, de verdad. Ya habían dicho que hoy día determinaban una nueva cuarentena. De verdad no he visto noticias en todo el día, no creo que lo hayan hecho. Ya por ahí ha salido una imagen del Ministerio de la Presidencia, del primer ministro, el Ministerio de la Presidencia, creo que es de la Presidencia y Consejo de Ministros, perdón, diciendo que hay una información totalmente falsa, porque ayer apareció un audio que decía, acaba de terminar la reunión y Sagasti ya determinó. No le hagan caso al ruido que hace la gente desinformada y que muchas veces responde a intereses. Cumplamos con la norma. Al que no quiere cuidarse, que no se cuide, que salga siquiera a la calle, sin mascarilla, sin protector facial. Es su problema. El tema es que mañana van a reclamar oxígeno, mañana van a reclamar bonos, mañana van a reclamar que el gobierno tal o cual no hace tal cosa. En fin, problema de ellos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. De verdad, nos encontramos en este curso, en una nueva etapa, ya con los bríos renovados para febrero y marzo, el próximo martes, ya les recuerdo, de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Administración Bancaria Integral irá los miércoles de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Y
Gestión integral de riesgos, va los jueves, viernes y sábado igualmente de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Está en evaluación, inclusión financiera, un curso bien bacán, me ha quedado la estructura, que creo que es de permanente actualidad y de mucho interés para ustedes. Aún está por programarse. Sin embargo, ya tienen la programación para febrero y marzo de los cursos que tengo a cargo. Que Dios los bendiga siempre, que les vaya recontra bien. Cuídense mucho, por favor. Que Dios los mantenga con salud. Muchas gracias, nos estamos viendo.